Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al podcast de la revista Corredor. Un nuevo episodio, además hoy muy especial, porque buena parte del mismo va a estar dedicada a Kenia, a Kipchoge, al atletismo en Kenia, y uno de sus protagonistas va a ser Alberto Hernández, que ya está conmigo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Luis, encantado de estar aquí otra vez más contigo en el podcast de Corredor. Como quien dice, recién llegado nuestro compañero Alberto Hernández de Kenia hace unos días, y además también muy reciente publicada hace unos días una entrevista que hiciste a Luis Kipchoge. Vamos a hablar de todo esto. Bien, ¿no? Ya recuperado del viaje, no digo ya solo por el tema del cansancio, que hacía unos días que regresaste, sino sobre todo por el tema de la experiencia, ¿no?, que viviste allí. Sí, la verdad es que fue fantástica la experiencia y con muchas ganas de volver. Ahora tiene la suerte Nacho Barranco, otro compañero nuestro que todos le conoceréis por intervenir periódicamente en este podcast. Se va a entrenar también allí, va a estar 15 días y ya le he dicho que de buena gana me iría con él también. No a entrenar, pero sí a seguir conociendo el país y haciendo reportajes y hablando con gente súper interesante que vive, trabaja y corre allí. Pues de eso nos vamos a hablar también, porque queremos conocer la intrahistoria de esa entrevista que realizaste a Luis Kipchoge, bueno, y esos días, la experiencia que ha tenido nuestro redactor jefe de la revista Corredor, Alberto Hernández, allí en Kenia, con los grandes, algunos de los mejores atletas de fondo del momento en el mundo. Y después vamos a analizar también la parte más técnica de las zapatillas, ¿no? De las zapatillas que usa Kipchoge, de lo que te contó y de lo que ha contado en estos días, y de ese nuevo prototipo que parece que está usando de las Alpha Fly. Lo vamos a hacer con nuestro responsable de material, con nuestro experto material, Javi Moro. Después, como siempre, tenemos la sección de entrenamiento de trail, hoy con el entrenador Nacho Martínez. Va a entrevistar a Juan Carlos Granado, como siempre, y cerraremos con Óscar Alonso, 72 kilos. Venga, que empezamos. Hoy, especialmente, hablando de Kenia y de Kipchoge. Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Bueno, antes de nada, yo quiero empezar preguntando a Alberto Hernández cómo se llega a entrevistar a Eliud Kipchoge, y no hablo del viaje, aunque también te preguntaré luego del viaje, ¿eh? O sea, entendemos que es una gran estrella mundial. Tú además, bueno, le comparabais también allí, ¿no?, como referente a nivel de atletismo con Usain Bolt, ¿no?, con una gran estrella que se ha convertido ahora mismo ya en estos últimos años Eliud Kipchoge. Pero claro, no es fácil, ¿no?, poder estar frente a frente, cara a cara, en su casa, ¿no?, en su tierra, con Eliud Kipchoge. Eso es algo que, pues, pocas ocasiones los periodistas a nivel mundial pueden hacerlo. Muy pocas, la verdad es que muy pocas. Yo he tenido la suerte de que es la segunda vez. La primera fue hace 16 años, en una San Silvestre vallecana, que los amigos de la SLAP y de Nike, Raúl Fernández, me consiguió una entrevista con él. Él ya era campeón del mundo de 5.000 metros y, bueno, vino como estrella de la carrera y, sobre todo, mentiría si te dijera, ¿no?, que sospechaba que se iba a convertir en el mito de maratón que se ha convertido, pero ya era un atleta que gustaba, a la gente del atletismo le gustaba mucho Eliud Kipchoge desde siempre. Alejandro Calabucci le descubrimos en el Mundial de Cross del año 2003 en Lausana, y ya nos pareció que tenía algo especial. Ya te digo que jugársela a decir algún día va a tener el récord del mundo de maratón, algún día va a ser el primer hombre en bajar de las 2 horas en 42 kilómetros, pues 2 oros olímpicos en la distancia también, pues no, sería muy pretencioso decir que lo pensamos. Pero sí que es verdad que era un atleta que veías que tenía algo diferente. Entonces, ahora él ya no concede muchas entrevistas. Lo que hace su agencia de comunicación, Global Sport Communication, que es la misma agencia de comunicación que llevaba, entre otros, a Haile Gebrselassie, o que lleva a Letesenbet Gidey, la mujer que recientemente ha batido el récord de media maratón en Valencia, o que Elisa Bekele, ¿no? Pues a través de ellos lo hemos conseguido. Bueno, a través, nobleza obliga, citar a mi buen amigo Alex Heras, que mucho se sonará porque, bueno, él trabaja en el departamento de comunicación de la Fundación Trinidad Alfonso y están detrás de todo ese éxito, ¿no?, que ha tenido últimamente el medio maratón y el maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP. Y bueno, él me contrató en su momento para narrar los récords del mundo el intento de récord del mundo, que luego fue récord del mundo, de la propia Gidey en 5.000 y de mira, se me está yendo el nombre ahora, así estoy yo. De Cheptegei, de Joshua Cheptegei, el ugandés. Y bueno, dijo, oye, mira, tú ya has tenido relación con la gente de Global Sport Communication, de la gente de National Netherlands Running Team.
nos han ofrecido esta posibilidad, ¿quieres ser uno de los que vayan? Le vamos a proponer que seas tú. Y dijeron que sí, que la revista Corredor podía ser uno de los medios mundiales. Solamente había 8 medios. 6 periodistas realmente, luego invitaron también un periodista de la IAF y otro compañero, creo que trabajaba para uno de los patrocinadores del equipo de coros. Y bueno, claro, le dije que sí, lógicamente, y la verdad es que allí fuimos y no nos arrepentimos para nada, por supuesto. Bueno, de momento se ha publicado en Corredor, bueno, podéis leer esa entrevista que ya el pasado 28 de octubre se publicaba en la página web de Corredor, escrita por Alberto Hernández, muy interesante. Yo invito a todos a que lean y a que acudan a leer esa entrevista, aunque habrá más. Luego me contarás todo el material que os habéis traído de Kenia, porque no era solo ir a entrevistar a Eliud Kipchoge. De hecho, pues también hemos visto algunos vídeos, algunas fotografías en las redes sociales. Ya que has dicho esto de que tú entrevistaste a Kipchoge en el año 2006, que es algo, por cierto, de lo que se habla también en la entrevista, sus participaciones en la San Silvestre Vallecana, claro, es una persona totalmente diferente. Pero el hecho de que se haya convertido en un icono del deporte mundial, entiendo que no le ha cambiado desde el punto de vista personal, ¿no? Porque al menos en la entrevista lo que él dice y lo que sabemos un poco de él, ¿no?, es que es una persona como muy humilde, muy sencilla, y que en ningún momento se puede pensar que se le haya subido a la cabeza, ¿no?, el éxito que ha conseguido durante todos estos años. Me atrevería a decir que no solamente es el atleta que en relación a su fama y a su dinero de forma más sencilla vive, eso por supuesto, sino me atrevería a decir que el deportista y la persona en general que más humildemente vive en relación a lo que debe tener en el banco, que simplemente calculando de forma sencilla los fijos que ha obtenido, yo no solo en maratón, es que lleva siendo campeón del mundo desde que empezó su carrera, porque fue campeón del mundo con 18 años, con lo cual lleva pues casi una década, 18 años al máximo nivel, ganando muchísimo dinero, no solo para vivir en Kenia, ¿no? Que hay gente que me dice, mucho dinero para vivir en Kenia, no, mucho dinero para vivir en cualquier lugar del mundo. O sea, teniendo millones de euros en la cuenta, yo creo que no creo que haya una persona en el mundo que viva de esa manera tan humilde y tan sencilla. A lo mejor la sabrá, el mundo es muy grande, ¿no? Pero lo que yo he visto allí no lo he visto en mi vida, la forma de vivir que tiene en el campus de entrenamiento. Luego él tiene su casa cerca de allí, una buena casa, pero para nada es una mansión ni nada de lo que la gente pueda pretender, o sea, pueda llegar a imaginar, ¿no? Alguien que gana tanto dinero, pero el campus es extremadamente sencillo. Ahora, si quieres, entramos en detalles, pero cuando digo extremadamente sencillo, es extremadamente sencillo. Pues cuéntame, ¿qué viste? ¿Qué es lo que ves tú para sacar esa conclusión de que todo es muy sencillo y que vive de una forma tan austera? Mira, el campus de entrenamiento, para empezar nada más a entrar al campus, tienes una pista de tierra, 380 metros, no son 400, se arregla fácil. Ellos han puesto vallas de libro cada 20 metros para poder, pues decir, de 380 más 20 ya tenemos un 400, 380 más 120 ya tenemos un 500 y así sucesivamente, ¿no? Y tienen perfectamente cogido todo lo que es la mecánica de poder realizar cualquier tipo de distancia sin tener que pensar demasiado. Es una pista de tierra, para todo el que conozca la pista de tierra de la ciudad universitaria de Madrid, bastante peor que la pista de la ciudad universitaria, mucho peor en el sentido de cuidada. Hay vacas pastando por en medio de la pista durante el día, cuando no están los atletas, así que el césped, ese es el método que tienen de cortar el césped. La pista, la contrarrecta, para haceros una idea, pica para arriba un poquito. Y uno de los de los compañeros que fueron allí, Loic, que nos hemos hecho muy buenas amigas, ya le puedo llamar amigo, yo creo, francés, que trabaja para World Athletics, le preguntó a Mark Roth, que os sonará a muchos, claro. Es un trabajador del National Netherlands Running Team, atleta, es el seleccionador de la élite internacional del medio maratón y del maratón de Valencia. Le preguntó, ¿no? Oye, ¿y por qué no tenéis una pista de tartán? Como diciendo, dinero tenéis. O sea, dinero tiene el propio Kipchoge a nivel personal y dinero tiene el National Netherlands Running Team. Claro. Y dijo, porque no es necesaria. Y esa contestación a mí se me quedó grabada, porque no es necesaria, no es necesario más. Hay solamente 4 pistas de tartán en Kenia. 2 están en Nairobi, otra está en Eldoret, cerca, el estadio Kipchoge, no por el Eliud Kipchoge, sino por Kip Keino, el mítico corredor de los 60 y 70. Y la otra es una pista privada que tiene Lorna Kiplagat, que os sonará mucho, fue marquista mundial de medio maratón, campeona del mundo de cross,
ella tiene allí un centro donde la gente puede vivir, no en la zona de Kipchoge, que es Kaptagat, sino en la zona de Iten, muy cerquita, 25 minutos en coche, no más. Y ella lo tiene como negocio. Para que nos hagamos una idea, Kipchoge ha ganado muchísimo más dinero que los Nakheel Lagat, pero muchísimo más. Uh-huh. Oye, y no tienes una pista de tartán. Tiene una pista de tierra. ¿Ese campus en el que estabais, de quién es en concreto? Es un campus que lleva funcionando ya más de 30 años y es un campus de George Herman, que os sonará también porque eres el fundador de Global Sport Communication, era el manager de Haile Gebrselassie y de Kenenisa Bekele. Entonces, él lo creó allí. Vi unas fotos de la fundación del campus. Es muy pretencioso, ¿no? Decir campus en aquel entonces. Era una choza. Cuando digo una choza, digo una choza. O sea, una caseta, piensa en algo humilde, y a lo mejor hasta te quedas largo de lo que era, ¿no? Y ahora es, bueno, pues un terreno que cualquier persona en su pueblo en España puede tener sin ningún tipo de problema. O sea, es un sitio muy bien cuidado a nivel muy ajardinado, con árboles que plantan los propios atletas. Hay árboles plantados por Haile Gebrselassie, por Stephen Kiprotich, el que fue campeón del mundo y olímpico de maratón, por William Kipsang, el que tuvo el récord del mundo de maratón también, por Wilson Kipketer, uno de los mejores 800 de todos los tiempos, por el propio Kipchoge, bueno, por un montón de compañeros. No está muy bien cuidado, pero luego es muy humilde. Es un comedor muy, muy sencillo, un comedor que a Marc también le preguntaban, ¿aquí coméis 40? Cuando esto está a plena ocupación, que más o menos son 40, y dice, aquí comemos 40. Yo te diría que hay 20 personas en el estándar que tenemos europeo no comen. Wow. O sea, es un lugar que cuando tú lo ves, no solo que sea austero en cuanto a las instalaciones desde el punto de vista técnico, ¿no? Para el atletismo, sino por todo lo demás, ¿no? Supongo que son edificios que tampoco tienen ningún tipo de lujo, ni una arquitectura especial, ni nada, ¿no? Nada. Son la casa que dibujaré un niño, ¿no? Como digo yo, cuadradas. Es una especie de L invertida para que nos entendamos. Cuando entramos a la derecha tenemos un cuarto que debe medir, no sé, 30 metros cuadrados. No sé si llegará a 30 metros cuadrados. Hay una cinta de correr muy, muy humilde. Una bicicleta de gama baja del Decathlon. Del Decathlon, es de la marca del Decathlon. De gama baja. Una barra de pesas con unos discos de 10, 15 kilos, no más. De 15 kilos no había de 10, había como 3 o 4 discos de 10 kilos, unos cuantos fitballs y esterillas y una máquina de step también súper humilde, todo súper humilde. ¿Ese es el gimnasio? Y ese es el gimnasio. Luego Kipchoge tiene en su casa otra bicicleta, me lo estuvo contando Marc Roig. Kangolor también tiene en su casa otra bicicleta puesta en un rodillo, no sale en la carretera, sino para hacer rodillo, para descargar. Pero el gimnasio es eso, no tiene nada más el gimnasio. Y sin embargo hace muy buena fuerza, porque Marc Roig, que es el encargado de dirigir las sesiones de fuerza, les mete mucha caña, pero eso sí, todo muy funcional, con goma, con las esterillas, todo de manera... Él la dirige como si fuera un poco rollo ejército, ¿no? Lo que vemos en las películas. Sí. Venga, 1, 2 y 3 y 4. Todo de buen rollo y muy buen ambiente, pero hacen 2 sesiones a la semana de fuerza. Pero el gimnasio en sí es eso, o sea, que nadie se imagine que hay allí máquinas de última generación. O sea, no le costaría nada a Kipchoge tener una bicicleta de primera gama o una cinta de primera gama, pero te preguntarás por qué. ¿Por qué no las tiene? ¿Y por qué? ¿Te lo ha dicho él? ¿Te lo ha dicho él? Claro, porque yo lo hablaba con Marc y dice, sí, es cierto, cualquier marca estaría dispuesta, ¿no? Claro. A que Kipchoge saliera en una foto con una bicicleta. Hace poco ha salido una bicicleta de estas de paseo con lentes enseñándola. ¿No? Sí. Pero dice, ¿sabes por qué? Porque no quieren, no necesita el dinero, no es su ambición el dinero, tiene suficiente dinero y no necesita el dinero como para que una marca se la ceda, o aunque se la cediese gratis. No lo quiere, porque eso implicaría, ya lo sabes tú que estás en el mundillo, hazte una foto, hazte un vídeo, cólgalo en redes, mencióname, acuérdate. No lo necesitan. Fíjate, se me está viniendo a la cabeza una imagen de una película mítica que además a muchos nos ha ayudado siempre a motivarnos, ¿no? Cuando queremos salir a correr, que es Rocky, en este caso Rocky 4. Puede parecer una chorrada, puede ser una tontería que voy a decir, pero salvando las distancias, ¿no? Cuando vemos en el training montage maravilloso que está el Iván Drago en un super gimnasio de última generación de aquella de los años 80 y está Rocky entrenando, en este caso en un sitio pues también muy austero, en un granero, con pues, todo eso, una especie de gimnasio hecho con todos los aperos de labranza que hay al lado de un granero, ¿no? Claro, muchas veces nos pensamos, joder, pues luego Rocky va y gana, ¿no? O sea, y gana y no necesita todo ese lujo, necesita toda esa sofisticación, ¿no? De un gimnasio
gimnasio para poder entrenar. No sé si en este caso, y insisto, y salvando las distancias, y sé que puede parecer una tontería, el hecho de que se entrene en esas circunstancias y con esos pocos recursos puede hacer que estos atletas estén mejor preparados por algo, es decir, que no lo tengan tan fácil y resulta que luego eso les ayuda después a ser más competitivos. No tengo ninguna duda. Tampoco tengo ninguna duda sobre que no sería una vida fácil de llevar para un atleta nacido en Europa. Hay casos que viven allí todo el año, incluso ya echando raíces allí, como por ejemplo Julian Wonders, ¿no? El suizo, ¿no? Sí. Sí, se podía adaptar, pero es cambiar mucho la vida tal y como la conocemos. Piensa que ellos están en el campus, Kipchoge en concreto, y la gente que prepara maratón allí, están en 2 periodos de 4 meses. Ellos hacen un maratón, descansan un mes y vuelven a entrar en el campus. 4 meses. Durante esos 4 meses, a pesar de que muchos de ellos, Kanworor vive como a 20 minutos del campus, cosas así, Kipchoge debe vivir como a 35 también, 40 minutos del campus. Hay gente que vive incluso más cerca, pero ellos de lunes a sábado o al mediodía no van a su casa, no ven a su familia, no ven a sus hijos, no ven a su mujer, a sus novias o a sus novios, no los ven. Entonces ellos se van del sábado al mediodía, después de hacer la sesión del sábado, que suele ser un farlek, y se van a casa. Y luego vuelven el lunes por la mañana, entran y vuelven otra vez a la rutina. Y esa es la vida que llevan. ¿Es lo que hay que hacer para triunfar? Es una de las vías para triunfar. Estamos hablando de maratón, estamos hablando de fondo, ¿no? Pues Usain Bolt, lógicamente, lo hemos visto todos, ¿no? No llevaba exactamente la misma vida. Entrenaba mucho más de lo que se decía, ¿eh? Sí. Y cuando se ponía a entrenar, entrenaba muy, muy seriamente. También de manera muy sencilla, ¿eh? Hemos visto las condiciones en las que entrenaba en Jamaica y eran condiciones muy sencillas donde el papel del entrenador era fundamental. En este caso, el entrenador es Patrick Sang. Fue subcampeón olímpico en Barcelona 92. De hecho, es una de las entrevistas que tenemos pendiente, publicar, Patrick Sang. Y él, nada más empezar antes de la entrevista, me preguntó cómo estaba Fermín Cacho. Ah, sí. Sí. Bueno. Le dije que bien, que corrió un maratón en 4 horas y pico el año pasado. Eso es lo que tiene que hacer, tomárselo con tranquilidad. Y allí Patrick es una persona súper afable, súper simpática, súper accesible, que le da mucho valor a los medios, muchísimo valor a los medios. Que les gustaría, si por ellos fuera, les gustaría atender mucho más a los medios, pero claro, es que dices que si no estaría aquí todo el rato los medios, entonces hacen esta jornada una vez al año para poder entrevistarles y luego ya pues dejarles tranquilos todo el año. Y ya te digo que él es el que manda allí, él es el que dice cómo son las sesiones. No entrenan solamente los que viven en el campus, hay gente que viene de todas las partes de Eldoret, de Iten, y vienen a entrenar allí. A lo mejor, por ejemplo, la primera sesión que vi yo de entrenamiento fueron 8 millas. 8 millas recuperando 250 metros en la pista. Ah, en la pista. Más luego, en la pista que os he contado antes, más luego 8.400 recuperando 20 metros. Ajá. Solamente 20 metros. Estamos hablando de 2.600 metros de altitud, ¿eh? Sí. Entonces, ellos hacían la milla en torno a 4.40, un poquito por debajo de 3, y los 400 en torno a 1. Patrick dijo que iban a ser sobre 1.10, pero al final le salían 1.8, algo así, 1.8, entre 1.8 y 1.10. Y bueno, él iba contándola, tiene un par de asistentes, un par de entrenadores asistentes, y él va dirigiendo la sesión, lógicamente. Bueno, pues te puedes imaginar, al final. Kipchoge comandó la primera serie y luego ya no se volvió a poner el primero. La comandó no por estatus, sino un poco como diciendo, bueno, este es el ritmo que hay que marcar, como los tiene tan interiorizados, y luego ya es uno más del... Sí, es uno más del grupo. Luego en la tirada larga sí que la comandó en todo momento, y ahora luego te cuento sobre eso. Sí. Porque además de esa entrevista, eso, habéis estado ahí varios días, que habéis visto cómo viven, cómo entrenan, no sé, ¿qué más? Dentro del programa de la visita de esos periodistas, ¿no?, privilegiados que habéis podido estar allí, ¿qué más había? Hemos tenido mucho acceso, hemos tenido acceso menos a las habitaciones por un motivo de intimidad. A ver, no las hemos tenido porque tampoco tiene ningún sentido preguntarle, déjame ver tu habitación a una persona, ¿no? O sea, me refiero, no es lo normal, pero tampoco hubiera pasado nada. Yo estoy seguro que si a alguno le dices, oye, ¿puedo ver la habitación?, te dice, entra tranquilamente. Tú acceso a la biblioteca, tiene una pequeña biblioteca con muchos vídeos, con muchos libros, y una pequeña sala de televisión con muchos libros, sobre todo un poco de temática deportiva, y luego les va mucho el rollo de la motivacional, ¿sabes? Tienen una foto de Paulo Coelho, no te cuento más, nada más entrar al campus, sí. O sea que también es verdad que se le tiene por un gran lector. Yo le pregunté también por libros y tal. Yo creo que les gusta más el tema más de la autoayuda, la motivación, ese tipo de libros. Tú ya sabes que yo soy más de literatura
Sí, más. No sé llamarla clásica, ¿no? Pero bueno, sí. De otro tipo. No me mola tanto ese tema, pero bueno, también me refiero que para ser por ejemplo, para ser un deportista, porque ya no son muchos, ¿no? Los que les gustan pues ese tipo de frases motivadoras, los mantras, el buscar un poco ese rollo casi psicológico, aunque no demasiado profundo para... O sea, no para mi gusto, sino dicho en boca de los psicólogos, ¿no? Que al final es la manera de simplificarte conceptos psicológicos que son mucho más complejos, ¿no? Entonces la biblioteca no es una maravilla en cuanto a volúmenes. Nos invitó Marrocha a completarla, cosa que haremos en cuanto podamos. Mandaremos algún libro. Está con fotos antiguas. No te creas que son fotos tomadas, ellos tienen un equipo de fotógrafos nacionales que son brutales. Estas son fotos antiguas de la gente que ha ido pasando por allí. Un poco resumen de las cosas que ha habido estos años, pero muy sencillo todo. O sea, había collage, que no se entienda esto como una falta de respeto, pero que era como lo que puede hacer un chaval en el instituto, instituto ya es demasiado, en el cole. Sí. O sea, de 4 o 5 fotos, o sea, no es nada de verdad. Fíjate que no les costaría, por eso es lo mismo, que podrían tener unas fotos tremendas, enmarcadas de manera espectacular. Nada, el retrete, que fui al retrete allí, ya puestos ahí indagando. Un retrete humilde de bar de centro de... Yo hablo de Madrid porque soy de Madrid. Yo sé que este podcast lo escucha gente de toda España y no quiero hablar de los retretes de provincias que no conozco, ¿no? Pero como de estos bares de Madrid de toda la vida, ya sin tapa... De estos de súper ocupado los fines de semana, que llegas, de que dices, ¿esto qué es? Que meas y con cuidado, y poco más ya quieres hacer allí, ¿sabes? Es algo así, ¿no? Pero claro, muy limpio, todo muy limpio, todo eso muy es lo que te limpio. iba a decir, que por lo menos estaría limpio y todo eso, pero que muy austero, pero limpio. Limpio, pero con esa humildad de azulejo antiguo, ochentero, setentero, sesentero, muy limpio, olía perfectamente, desinfectado perfectamente, pero con una humildad, ya te digo, que yo me atrevería a decir que pocos oyentes de este podcast tienen un retrete tan sencillo como ese, por ejemplo, ¿no? Y luego nos estuvimos tomando un té, hicimos un rodajillo con ellos, bueno, tampoco, yo aguanté lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, ¿sabes? O sea, y bueno, y ya te digo que era un rodaje sencillo. Ellos todas las tardes ruedan 10 kilómetros por norma. Todas las tardes ruedan 10 kilómetros por norma, y era un rodaje muy, 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 muy sencillo. Y entonces, bueno, después del rodaje nos hicieron un té. Un té al estilo que lo hacen ellos, súper azucarado. Eso lo ve al espere nuestro nutricionista y se lo censura de plano, vamos. Sí, pero... después de eso, después del rodaje, hicimos un té. A nosotros nos lo sirvió Daniel Mateico, nos dijo pasar. Daniel Mateico, que fue el hombre que, para que todos nuestros oyentes lo sepan, fue el hombre que quedó tercero en el pasado medio maratón de Valencia. De hecho, ese mismo día por la tarde cogió un vuelo para ir a Valencia. Para ir al medio maratón. Entonces nos lo sirvió tranquilamente, y todas las tazas, era un poco, si habéis ido de campamento, lo típico de los campamentos, cuando se lava al aire libre con un montón de barreños llenos de tazas sencillas, tazas de, pues bueno, pues que han ido pasando por allí, algunas de sus patrocinadores, otras que caen por ahí, todo muy, muy humilde. Y un pequeño horno, también muy, muy humilde, donde hacían el pan y donde hacían una especie de bizcocho. Quichoque se merendó un bizcocho ahí guapo, buen tamaño. De esos que también Alex tampoco aprobaría, ¿no? Sí, tampoco aprobaría. Pero bueno, que dices tú, se lo puede permitir. Sí, yo tengo un bizcochito con una taza de té y muy buen ambiente. Lo estuvimos todos con ellos allí tranquilamente, hablando, en ese sentido. Y luego ahí, en la entrada de la cocina, hay una lista de tareas. Una lista de tareas que bueno, en las que está el propio Eliud Kipchoge, que es barrer, limpiar, ir a comprar no sé qué, y lo hace. De hecho, en la sesión de fuerza, Kipchoge no la hizo. Desconozco si luego ese día se la cambió Patrick Chan o lo que sea, y él se fue, y cuando estaban todos terminando la sesión, él llegó, volvía, se había ido en su coche, un todoterreno que tiene de uno de sus patrocinadores, que es como una pick-up, que es un coche súper lógico, tampoco os penséis que es un coche de lujo, ni mucho menos, y él volvía con un cubo.
ya con un cubo, pues de ir a comprar no sé qué historias y fue directamente a la cocina y luego ya él se incorporó a la sesión. Compró algo no para todos, vamos, para la comunidad de atletas ahí. Sí, para todas. Como trabajo mundial, tú ves ahí, ves el orden de lo que te toca hacer. Aunque igual te toca ir al mercado a comprar patatas, vamos. Claro, te toca y ya te llames Eliud Kipchoge o te llames Geoffrey Kamworor o Matejko o Faith Kipyegon, pues tú tienes que irte a comprar tus cosas. Y muy bien, la verdad es que en ese sentido bien, la humildad que demuestran. Y luego había otra cosa curiosa que me lo explicó Marc, que los jueves es como el día un poco, los jueves no tienen entreno por la tarde, es solo la tirada larga por la mañana. Y es un poco como el día un poco así de más de cancaneo, ¿no? Que se diría, de pasar la tarde un poquito más pegándote algún lujo, que algún lujo son lo que dice, a lo mejor de traer unas Coca-Colas o algo así diferente, y ahí pone quién las tiene que comprar. Porque el resto está incluido, el resto lo paga todo Global Sport Communication. Vale. O sea que... Todo, o sea, tú no pagas por estar allí, el resto, pero eso digamos que sale fuera de lo que hay allí, que lo que hay allí pues es la comida, como diría una madre, la comida de verdad. Luego ya los Doritos y la Coca-Cola, eso te lo pagas tú con tu dinero. Eso te lo pagas tú. Qué curioso. Oye, la verdad es que nos tiraríamos aquí hablando horas, ¿no? Porque es súper interesante todo esto y estoy seguro que a nuestros oyentes les está encantando, pero quiero ir terminando ya para dar paso también a la segunda parte, ¿no? En la que vamos a ver un poco más de material con Javi, pero quiero preguntarte dos cosas. Una, la parte esa del momento en el que compartís, o iba a decir metros con estos atletas, es decir, también el programa está el hecho de que, como nos has dicho, de que podáis en una de sus sesiones de entrenamiento estar presentes, ¿no? No sé cómo lo viviste tú de cerca, cómo lo vivieron otros compañeros, si realmente intentaste seguir el ritmo o no, o solo fue en plan para hacer la foto, una pachanga y ya está. A ver, yo lo viví con pena, porque ahora no estoy en forma, claro. No estoy en forma y me dio pena no estar en forma. Hay que decir que fuimos 3 periodistas españoles, son 2 grandes compañeros y 2 grandes amigos míos también. Esa suerte también que tuve, porque te puede tocar alguien que pues sí, que por lo que sea compañero pero no sea amigo, y la experiencia pues es diferente, ¿no? Y fuimos Tomás Campos del Marca y Juanma Bellón del Diario AS. Juanma Bellón, hay que decir a la gente que él es un tío rapidísimo, en su momento corrió el 800 en menos de 1.50 y Juanma fue el que más lejos llegó. Como 6 kilómetros, yo corrí un poco pues por la sensación esta de decir, he corrido con Tergat, he corrido con Gebre Selassie, me apetecía correr con Kipchoge, ¿no? Duré muy poquito y a los 3 kilómetros y medio me di la vuelta, Tomás llegó un poco más lejos y luego ya Juanma fue el que más lejos llegó. A ver, ellos se adaptaban, el rodaje de por las tardes siempre es en torno a 4 minutos en 1000 de media. O sea, suponiendo que empiecen a lo mejor a 4.45 y acaben a lo mejor a veces a 3.50, pero nunca bajan de 40 es un rodaje suave para ellos. Muy suave, para ellos es muy suave, pero es que encima están a 2.600 metros de altitud, con lo cual incluso una persona que diga, bueno, yo hago menos de 40 en 10.000, la aguantaría sin problema. Sí. Bueno, depende de cómo te adaptes a la altitud, pero sí que es muy suave. La tirada larga sí que me sorprendió, que antes te decía que te iba a contar, si me permites, aunque nos alarguemos un poquito más, te lo cuento. Sí. La tirada larga es al amanecer. Al amanecer era de noche cuando estábamos en la puerta del campus, ¿no? En Cap Tagat. Nosotros dormíamos en el Doret, íbamos allí unos 40 minutos, salimos a las 4:30, me parece, de la mañana o 5, no me acuerdo. Total, que antes de la noche Kipchoge ya estaba saliendo con Víctor Chumo, que es como fue una de las liebres del reto del Ineos 1.59 cuando bajó de las 2 horas, y es un hombre que abajo de la hora, medio maratón, y se veía que tenía buena sintonía con él, ¿no? Que era como su hombre de confianza, parece que tiene un nivelazo el tío. Iban los dos de noche, buenos días, todavía de noche, ¿eh? Y luego cuando va empezando a salir la primera claridad, salen primero las chicas, luego salen los chicos de nivel intermedio y luego ya salen los buenos, para entendernos, ¿no? Sí. Viene gente de todos los alrededores. A veces han llegado a juntar ahí 200 personas, esta vez había como 50. Y lo que sí me sorprendió, porque yo les he visto calentar para las series, calentaban muy lentos, mucha tranquilidad, empezar el rodaje suave, muy, muy, muy tranquilo, para que un tío como yo, que estoy ahora que peso 100 kilos, pues les pueda trotar un rato con ellos, pues imagínate. Sin embargo, el rodaje largo era brutal. Era decir, Patrick ordenaba las salidas, Patrick San, el entrenador, y cuando dieron la salida directamente a menos de 3.30. El primero del tirón, y luego iban cayendo. Y nosotros seguimos el rodaje en un todoterreno y también parábamos en diferentes puntos. ¿Sí? Todo esto cruzándose niños que iban ahí ese día a la escuela no, porque ese día era... Fin de semana. Feriado. No era festivo. Era un jueves. Siempre la tira larga los jueves, pero era fiesta en Kenia. Pero bueno, niños que estaban por allí, que iban por allí, pues los saltaban, se pasaban por un lado, por otro. Gente que venía...
mujeres sobre todo, no vi ningún hombre, hay que decir, mujeres acarreando unos como troncos, no eran troncos exactamente, pero ramas, pero una cantidad de ramas brutal. Iban con la espada totalmente doblada. Bueno, pues todos los paisanos que estaban por allí, por el bosque de Qatar donde ellos entrenan, pues los iban adelantando, los iban pasando como no podían. Combinaban asfalto con tierra. Cuando había una carretera, ¿qué hacían? Pues corrían por la carretera. Sin ningún problema. Era sube y baja todo, terreno rojizo que hemos visto muchas veces en las fotos. Casi para algunos, para Juan Carlos y compañía no será trail running, pero para los que somos más de asfalto, pues casi lo podríamos definir como trail running. Hicieron 30 kilómetros en 1:38. Llegaron al final 4 tíos. Kipchoge, 2 compañeros y un cuarto. Y le pregunté a Quatrixant, oye, este no es del campus, ¿este quién es? Dice, ni yo lo sé. O sea que imagínate, fíjate aguantando a Kipchoge. Ni yo lo sé, aguantó a Kipchoge 30 kilómetros y era un atleta que venía pues que estaría pues como si fuera pues, a buscar fortuna, a decirle a Patrixant, aquí estoy yo, dormiría pues cerca de aquí, cerca de allí, y se presentó en la tirada larga y él aguantó esos 30 kilómetros que Patrixant definió como sencillitos, como tranquilitos. Ya veo, ya. Porque todavía está en camino al siguiente maratón, con lo cual todavía no ha llegado a esas tiradas largas de 40 kilómetros que llega a hacer. Oye, qué interesante todo, cuántas anécdotas, qué experiencia. De todas formas, antes de despedirte, Alberto, cuéntanos, ¿qué más se va a poder leer de todo aquello, de todo ese material que al final has recopilado allí? Porque hiciste más entrevistas, para que estén atentos a la web o a la revista de papel nuestros oyentes. Pues mira, la siguiente que vamos a sacar será una entrevista con Patrixant, con el entrenador de Kipchoge. De hecho, mucha gente habrá pensado, hoy se mete poco Alberto en el tema de entrenamiento con Kipchoge, porque me meto más con Patrixant. Entonces, con Patrixant hablamos un poco más de toda la estructura que tienen ellos de entrenamiento, la filosofía, los días de series, de rodaje, ¿no? Aquí hemos tocado así un poquito tangencialmente. Bueno, pues de eso hablaremos con él. También con Geoffrey Kamworor, que va a ser la gran estrella del maratón de Valencia. Un tipo fantástico también, pasamos buenos ratos con él. Tenemos también algo con uno de los fisios del campus, que quizá a lo mejor también es interesante, vamos a ver si lo podemos meter, eso es en vídeo. Con Kipchoge sacaremos la entrevista también en formato vídeo, para que la gente la pueda ver, además de leerla. Tenemos entrevista grabada en vídeo con Faith Kipyegon. Y luego haremos un reportaje de lo que es la vida de todo esto que te he contado, pues un poquito pues que la gente sepas un poco dónde está, cómo es, y eso ya un poco en general de la vida del campus, pues alternando con conversaciones con gente con la que tuvimos trato allí, así que habrá bastante fiesta. Lo que pasa es que al hilo de lo que decías antes de las redes sociales, yo sabes que no soy muy amigo de las redes sociales como exhibición, o sea, como fomentar, como publicidad del trabajo que se hace, sí, pero no como postureo, exhibición, no como postureo. Y allí es verdad que mucha gente empezó de otros medios que yo al principio pensaba que no iban a poder hacerse fotos ni vídeos desde el propio campus y publicarlo en el momento, sino que había que esperar a volver y tal. Y bueno, al ver que la gente lo hacía, pues también dijimos un poco ya que estamos aquí también y que vamos a ofreceros estas cosas más adelante, pero ya te digo que hay poquito, y luego lo que haremos es hacerlo con tranquilidad. No queremos entrar más, tanto el AS como el Marca, entendemos que tampoco es competencia nuestra, que no es nuestro mismo rollo, y no tenemos que tener problemas de, oye, cuando lo sacan ellos, que ya han sacado bastante muy buenos trabajos nuestros compañeros Juanma y Tomás. Nosotros vamos a hacerlo a nuestro ritmo, con tranquilidad, y poco a poco ofrecérselo a la gente. Pues estaremos muy atentos a todo ello y pendientes de la revista Corredor, como no, soycorredor.es, siempre tiene que estar ahí en vuestro navegador, lista para abrirla y para leer todo lo que sale cada día, y las redes sociales también de Corredor, y por supuesto cada mes la revista en el kiosco. Bueno, que vais a ver todo esto, vais a poder leerlo, y en el podcast también tenía que aparecer toda esta experiencia que nos contó Alberto Hernández. De momento, eso, está publicada la entrevista a Kipchoge, buscadla en Soy Corredor, porque merece mucho la pena. Alberto, gracias, que vamos a seguir hablando ahora con Javi Moro de Kipchoge y de sus zapatillas. Qué bien te lo vas a pasar. Seguro, hasta ahora. Hasta luego. Corredor. Dícese del hombre o mujer que ama correr. Hemos dejado a Alberto Hernández, aunque habríamos seguido hablando con él durante mucho tiempo, porque había muchas preguntas que nos habría gustado que nos respondiese, y muchas experiencias que seguro no nos ha contado, pero tenemos que dar paso a Javi Moro. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, como siempre.
Oye, envidia me ha dado Alberto Hernández, supongo que a ti también, ¿no? Mucha. Este viaje es el típico que queremos hacer todos y si encima vamos juntos mucho mejor porque como somos amigos afortunadamente pues nos lo pasamos infinitamente mejor, pero sí, o sea, cualquier campo de entrenamiento de Kenia es como la meca del atleta del running y incluso de los periodistas. Claro. Bueno, una de las cosas que hemos dejado para ahora es la parte de las zapatillas y del material, ¿no? Y de esa entrevista que se ha publicado ya con Eliud Kipchoge en Soy Corredor, hay un par de cosas. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que le preguntan, ¿no? Oye, Eliud, sueles entrenar con las zapatillas, no sé, con las Vaporfly, y él resulta que habla de que entrena con muchos modelos, ¿no? Vamos a empezar hablando de todo esto, que tú conoces bien, evidentemente, tú eres el responsable de material de revista Corredor, sabes mucho, has probado todos los modelos y conoces también muy bien cuál ha sido la trayectoria de Eliud Kipchoge estos últimos años con Nike, con los nuevos prototipos y con las nuevas zapatillas, ¿no? ¿Qué te llama la atención de todo esto que has conocido ahora con esta entrevista de las zapatillas con las que entrena Kipchoge? Claro, es que era la pregunta yo que tenía para mandarle a Alberto para allá, que ¿con qué entrena? Y bueno, también es muy políticamente correcto que dice que siempre pues procura entrenar con todo, ¿no? Y a él siempre se le ha visto mucho con Pegasus, es un modelo que le ha gustado bastante, sobre todo las anteriores a la 37, porque bueno, supongo yo que por su forma de correr le iba mejor, se encontraba más cómodo o lo que fuera. Pero también, sobre todo, sorprende siempre que cuando hay periodistas allí dejen fotografiar a ciertos modelos, que eso yo entiendo que Nike le dice, te puedes poner ya esto, que van a ir periodistas y nos interesa que se vaya viendo por lo que sea. Porque además en las primeras fotos la zapatilla está muy blanca. Y como os habrá contado Alberto, allí son pistas de polvo, las carreteras son también polvo y supongo que unas zapatillas blancas al tercer día son marrones. Y estaban muy blancas, así que supongo que las estrenó uno de esos días. Sí. Las estrenó precisamente por lo que dices tú, como estaban los periodistas, para que se sacaran fotos y para que se vieran, ¿no? Claro, y luego a Eliud siempre que cuelga alguna foto, pues en la pista se le ve que va con zapatillas las rápidas de ahora, que no son otras que las Next o las Alpha Fly. Él incluso dice que se pone las Streak, que son las zapatillas antiguas, rápidas, digamos, que él ya ganó maratones con ellas, incluso aquellas que se le salieron las plantillas por los laterales. Esa es la Streak. Y dice que también se la pone porque le gusta sentir los pies, el suelo, las zapatillas, pero bueno, pero no se ven las fotos de las series importantes, ¿no? Ni en los rodajes largos. Así que yo creo que lo más importante lo sigue haciendo con Alpha Fly, sobre todo destaca él en pista, y las Vaporfly, que es como la gente no sé si sabe, son modelos muy distintos, aunque tengan placa de carbono, tengan la misma espuma, pero son modelos muy, muy, muy distintos. Y es lo que utiliza él para lo rápido y las tiradas largas. Así que, bueno, los días del easy running que llaman ellos, supongo yo que le da igual casi ponerse cualquier cosa. Las Vomero también habla de ellas, ¿no? Sí, la Vomero, incluso las Infinity se las ponen bastante, por lo que hemos visto en fotos. Así que sí, es curioso que combina, pero sobre todo combina los días de easy running, esto que llaman que salen despacio por las tardes. Que salen despacio a 4 minutos el kilómetro de media por las tardes. Y yo, sobre esto de que use los dos modelos, ¿no? Las Vaporfly Next Percentage y las Alpha Fly, claro, hay grandes diferencias, ¿no? Y hemos estado hablando ya en este podcast muy a menudo, ¿no? De todo esto, ¿no? Y de cómo en su momento en el maratón de Londres del año pasado a Kipchoge se le vio parece que no ir muy cómodo con las zapatillas y que resbalaban y no sé qué, y decíamos, no sé si al final él siempre, o sea, prefiere usar las Vaporfly o prefería, y Nike ha estado, no sé si cambiando, mejorando, adaptando esas Alpha Fly para que, a pesar de que sean muy diferentes de las Vaporfly, pueda Kipchoge ir más cómodo con ellas. No sé si esto se está haciendo o no, o estoy inventándome yo una tontería. Yo estoy convencido porque ya no solo para Kipchoge, porque si luego los atletas las dejan de usar, eso se nota. Ahora mismo se ve otra vez en los pies que la mayoría lleva Vaporfly porque es un modelo que es más deja el talón más alto, tiene más drop, es un poco más estable, es, digamos, más rápida en cosas cortas. La otra es tan gorda y tan cómoda que sí, pues vas a cualquier ritmo bien. Pero los atletas sienten que la otra es más estable, coloca mejor el pie y pueden ir un poco más rápido con ellas. Pero estoy convencido que lo que decía, que los cambios en Alpha Fly no son solo para Kipchoge, sino para que la gente también las compre.
porque quieren que los dos modelos convivan. Esto me lo han dicho a mí en entrevista en streaming con Portland, y quieren que sean, aunque es dos modelos diferentes, pero que convivan. Tienen como dos modelos de competición, Vaporfly y AlphaFly. Pero hasta qué punto, pero yo no entiendo hasta qué punto, si son tan diferentes, alguien como Kipchoge puede adaptarse a ambas para, no sé, poder correr un maratón con unas AlphaFly o un maratón con las Vaporfly. Claro, es que tengamos en mente que un atleta como Kipchoge es muy eficiente, pisa muy bien, con lo cual básicamente corre todo el maratón con la mitad delantera del pie, el talón no le apoya para nada. Entonces, una zapatilla de 4 milímetros de drop como el AlphaFly, él la puede utilizar perfectamente porque va todo el rato pisando con el antepié, con los metatarsos, utilizando bien la placa que la aplasta y el zoom que le impulsa. Claro. Con lo cual, no tiene mucho problema ponerse una u otra. Ya cuando nos vamos al mundo popular como el nuestro, cuando tenemos que apoyar mucho más el pie, el drop de 4 nos resulta un poco bajo. Incluso parado se te va el cuerpo hacia atrás. Con lo cual, siempre es la sensación de Vaporfly ha sido un poco mejor porque el drop era más alto, te colocaba el pie más alto, como si llevases unos tacones, y entonces era muy fácil ir pisando rápido hacia adelante. Sí. Y incluso los que corrían de talón pues llevaban el pie más levantado, con lo cual a muchos también les ayuda. Pero con AlphaFly es distinto y la gente ya no se siente igual. Hay un cambio extraño ahí, y yo creo que es por donde viene la mejora del AlphaFly. Sí. El talón se ve que han cambiado, aparte que tiene que ser más estable, porque en curvas cerradas yo lo he notado que se me iba el pie para afuera, me iba yendo, como cuando te pasas de frenada, ¿no? Con la bici, pues un poco así. Y entonces, tener una zapatilla más estable te da seguridad, vuelca menos el pie para el pronador, y tengo la sensación también de que ese drop le van a cambiar, porque ha pasado con otras marcas que cuando han puesto drops muy bajos, a nivel popular se le resienten las ventas. Cuando estamos hablando de qué drops estamos hablando, ¿de qué margen? Por debajo de 6 milímetros, yo considero que para el popular es un drop bajo. Y las zapatillas normalmente tienen entre 8 y 10 milímetros. Incluso ¿Y las AlphaFly sigue trabajando con 12. ¿Con qué drop han estado trabajando las AlphaFly hasta ahora? AlphaFly tiene 4 milímetros. Y hay mucha diferencia de la primera Vaporfly, que tenía 11 casi milímetros, que te colocaba muchísimo el pie, como os digo, como si vas en un tacón, al AlphaFly, que te la pones y dices que esponjosa, pero tienes una sensación como que te vas hacia atrás, claro, te están volcando los talones por detrás. Entonces, a muchos atletas no les gusta, el popular es posible que se sienta extraño. O sea, ¿que crees que crees que AlphaFly va a subir el drop a 6, 7? Yo creo que va a subir un poco el drop, y de talón también las va a hacer más estables, porque además se ve cómo sale por los laterales, además lleva unos cortecitos ahí. No sé muy bien todavía para qué serán, pero convencido que gana estabilidad y gana altura. Porque todo esto es de imágenes de lo que estamos viendo, de ese prototipo que está probando Kipchoge. ¿Qué es eso que se está viendo por ahí? Exacto, porque ahora mismo Nike ya no comunica nada, y porque no se quieren meter en fregados de fechas de lanzamientos. Aparte que les gusta mucho ahora jugar con esta incertidumbre de que se le vea Kipchoge y no sabemos en qué maratón va a correr Kipchoge y qué día las van a estrenar, porque va a ser, imaginaos, que si va a Tokio Kipchoge, allí presente en el modelo nuevo. Que además por fechas en febrero suele coincidir bastante con grandes presentaciones. Pues algo así puede pasar. Claro. Nos ponen los dientes largos, nos dejan ver algo, pero como os decía, no se quieren mojar ahora en fechas de lanzamientos, porque como va tan raro la distribución, tantos problemas con las fábricas, los contenedores, los transportes. Ahora mismo todo el mundo ha borrado las fechas de su Excel y ya nadie te da fechas de lanzamientos. Esto que me decías, de lo que estáis viendo, porque esto es porque habéis visto las fotos de allí, los vídeos que se han grabado allí, más o menos de eso, lo veis, amplías la foto todo lo que puedes, paras el vídeo y dices, a ver, así es como tú, ¿no?, experto en material, intentas descubrir lo que está haciendo Nike con AlphaFly, que en este caso lo está probando el propio Kipchoge, ¿no? Sí, pasa bastante gente por allí, supongo. También hay atletas que de vez en cuando pues ponen fotos, y no sé si os ha comentado Alberto que ellos tienden a dejar las zapatillas en la entrada no sé si llamarlo albergue o la casa donde duermen. Las dejan todas en la puerta. Entonces, muchas veces han visto fotos de las zapatillas en la puerta, ya no solo entrenando. Pero sí, o sea, yo me he hecho con el cursor ahí, me lo he pasado despacito, viendo como Boror y Kipchoge las tiradas largas, y en el momento que se pone la zapatilla de lado, pararlo, ver ahí si conseguía ver algo, se hace lo que se puede, ¿no? Cuando no te dan información, pues tenemos que andar así, que también es divertido, ¿eh? Claro, pero que entiendo que los propios responsables de Nike saben que gente como tú va a estar ahí mirando al milímetro a ver qué intenta, que pueda adivinar de lo que hay ahí. Claro, ellos también juegan con eso, ¿no?
Sí, además me he fijado que el upper de la Alphafly que lleva ahora es prácticamente igual que el de la Vaporfly Next que hay ahora en venta. Es totalmente blanco y es muy sencillo. Es un upper seguro y como eso para ellos es muy fácil poner un upper encima de una media suela cualquiera. A veces hemos visto casi hasta cosas que eran de zapatillas antiguas puestas en una media suela completamente nueva y diferente. Uh-huh. Claro. Y otra cosa que le hacen a Kipchoge, es que le ponen la suela con taquitos. Ah. En vez de la suela regular, se la llenan de taquitos para que pueda entrenar por las pistas de tierra. Entonces le agarra mucho mejor. Claro. O sea, que podría ser un modelo de Alphafly para cross. Exactamente, para cross, casi de trail. Podría hacer eso, también podrían hacerlo de cara pues eso, a vender más modelos de Alphafly, podrían hacer algo así. Lo que te decía es que al final esto es un poco como pasa con otros deportistas, ¿no? En otras disciplinas deportivas, ¿no? Cuando las grandes marcas están probando material y lo prueba el deportista estrella para que lo vea la gente, para que luego la gente lo compre, ¿no? Pero es una de las cosas que también te pregunto en algunas ocasiones, ¿no? Y teniendo en cuenta ahora todos estos cambios que va a haber con la Alphafly, hombre, tienen que adaptarse a Kipchoge, pero también tienen que adaptarse al corredor popular que luego las va a comprar, ¿no? En cualquier caso, las zapatillas que lleva Eliud Kipchoge o que va a llevar, por ejemplo, que va a estrenar después de estos cambios que hay con este nuevo prototipo que está probando, por ejemplo, en el maratón de Tokio, por un decir, y las que llegan a la tienda y que va a comprar un corredor popular, en algún caso, las que va a usar ese día en concreto Kipchoge, ¿pueden tener alguna diferencia con respecto a las otras, a las del público? Según la regulación actual de World Athletics, no se podría. Tendrían que ser el prototipo solo valdría para entrenar. No puede competir con algo que no esté en tienda, para que no haya desventaja entre unos y otros. Sí. Eso pasaba hasta antes de que World Athletics... Sí, hasta el año pasado, ¿no? 40, exactamente, lo de los 40 milímetros y todo esto. Porque antes el primer maratón que hizo con ellas, los dos primeros que hizo Kipchoge, se llamaban Vaporfly Elite. Y eran especialmente hechas para él o para de Sisa o para lo que fuera. Tenían una altura diferente, tenían el upper adaptado a su pie, totalmente adaptado a su pie. Incluso decían que la fibra de carbono tenía una capa más y era un poco más dura, con lo cual él lo aplastaba más y salía más disparado. Pero ahora, según la regulación, tienen que ser las mismas. Es verdad. Sí, tienes razón con respecto a lo del cambio del año pasado. Pues eso, lo que decía, que al fin y al cabo también es eso. Kipchoge tiene que estar contento con esas zapatillas, pero luego también tenemos que venderlas. O sea que... Exactamente. Claro, en el fondo es una marca, es un negocio y para eso tienen los grandes atletas, para que todos nos fijemos en qué llevan puesto y querer llevar lo mismo para correr casi como ellos. Pero luego, por eso pasa en algunas ocasiones que dice, mira, tienes las Alphafly, pero luego le vemos correr con las Vaporfly a él o a otro gran atleta, a Kenenisa, por ejemplo, en su momento, ¿no? Creo que fue, ¿no? ¿Quién fue que estábamos pendientes que él corría con Alphafly y corría con las Vaporfly? Kenenisa, ¿no? Sí, Kenenisa, sí. Y eso, que al final vemos ese tipo de cosas, ¿no? O incluso en algún momento, pues algún atleta patrocinado por una gran marca, que es las zapas que tiene que usar, pues no le van, y dice, no creo que sea lo mejor, y corre con las zapatillas de otra marca. Pero bueno, en el caso de Kipchoge no queremos que vaya a ocurrir, ¿no? Va siendo un tipo... No, y en general cuando se pone una zapatilla u otra, suele ser porque ahí hay una estrategia de marketing y en los Juegos sí que vimos que había una colección con unos colores especiales Juegos Olímpicos y la Vaporfly se veía mucho más que la Alphafly porque tenía la puntita como rosa, era mucho más llamativa en los pies. Yo estoy convencido que corrió con ellas por eso, porque toda la élite de Nike corría con el mismo modelo. Pues nada, veremos qué zapatillas lleva en 2024 en París, porque él está convencido de correrla, por supuesto, y de ganarla de nuevo, y de ser la única persona en la historia que gane 3 maratones olímpicos consecutivos. Pero bueno, quién sabe. O sea, quiero decir que está ahí, que hay Kipchoge para rato, a pesar de su edad. Otra cosa no le falta, pero convicción parece que sí. Eso, sí, leyendo la entrevista, la verdad es que es lo que más me llamó la atención, ¿no? Digo, hombre, pues la verdad es que el hombre ambicioso es, pero también es verdad que puede serlo. O sea, si hay alguien que puede proponerse a sí mismo esos retos, ¿no? Y plantearse esos desafíos es el propio Kipchoge. Entre otras cosas, porque quiere hacer más cosas, ¿no? Pero vamos, leed la entrevista, que si no la habéis leído, que merece la pena. Javi, ¿algo más quieres comentar sobre pues nada, este tema, ¿no? De momento nadie, esperando un poco a estas cosas que van a pasar con las marcas el año que viene
Que bueno, crea mucha incertidumbre, pero habrá suficientes zapatillas. Sí, bueno, a pesar de todos estos problemas de suministro y de la crisis y de todo lo que se está hablando, pues bueno, sí, no se puede a medio o largo plazo establecer una fecha de un lanzamiento de una zapatilla. No sabemos si va a haber stock o no va a haber. Bueno, zapatillas va a haber, pero no va a ser tan fácil quizás encontrar ciertos modelos en ciertos momentos, ¿no? Pero vamos. Sí, y premiarán las más populares. Seguramente si se tengan que dejar de fabricar alguna, pues serán modelos que sean más residuales, más específicos y dirán, pues mira, se vende la Pegasus, pues hacemos Pegasus y mandamos Pegasus. Pues yo creo que irá por ahí. Vamos a dejarlo aquí entonces, Javi. Muchísimas gracias por aclararnos todo esto. Aquí cerramos el capítulo Kenia, Kipchoge, Nike y nos vamos a ir ahora a correr a la montaña, que viene Juan Carlos Granado con su invitado, en este caso Nacho Martínez, el entrenador que va a publicar un libro y nos va a hablar de todo ello. Gracias, Javi. Hasta la próxima. Adiós. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Si normalmente comento desde este espacio que uno de nuestros objetivos es compartir conocimientos y experiencias de todos nuestros invitados, hoy vamos a hacerlo de una manera mucho más real y aprovechando que en este caso tenemos a Nacho Martínez que repite, tenemos una causa muy justificada, que es nada más y menos que la presentación de un libro de entrenamiento sobre trail. Algo que nos alegra mucho, ya que desde aquí se hace mucho hincapié en ello, y de una persona que admiramos enormemente, como ya hemos dicho en otros capítulos, y del que nos sentimos parte de su entorno de una manera u otra. Hoy viene a hablarnos de su libro, como en su día hizo Paco Umbral, Nacho Martínez. Bienvenido a Train Trail, Nacho. Muchas gracias, Juan Carlos. Perdona que haya tenido un poco más de confianza, pero bueno, ya podemos permitirnos estas licencias. Sí, no. Vale, Nacho, ya conocemos tu trayectoria como entrenador, investigador, divulgador. Y ahora, pues, sumamos tu faceta también como escritor en forma de un libro puro y duro. Cuéntanos cómo se fragó esta idea en tu cabeza, la de escribir un libro, que no creo que fuera algo que, conociéndote un poco, fuera algo de la noche a la mañana, ¿no? Pues la verdad que no, la verdad que pues llevaba bastante tiempo en la cabeza con la idea y bueno, siempre pues pones como excusa que te falta tiempo para poder dedicárselo a un proyecto de esta envergadura y bueno, pues en junio del 2020 me lancé la manta al cuello y bueno, me lo propuse y empecé con ello. Y nada, pues eso, 1 año y medio después, pues está ya a punto de salir. Así que ese es un poco el recorrido. Bueno, es una de las cosas que siempre he tenido yo en la cabeza, el poder escribir un libro. Alguna vez me lo han propuesto, pero es verdad que nunca he encontrado la fuerza y yo qué sé, si la disponibilidad o la predisposición mental para poder escribir un libro, con lo cual, pues bueno, reconozco que tienes que dar un paso hacia adelante importante. Cuéntanos un poco a grandes rasgos qué temas tocas en el libro, es decir, un poco su índice, que ya me lo has enviado, pero bueno, quiero que nos lo digas tú un poco de primera mano. ¿Y qué es lo que tengo que mirar lo primero que tenemos que mirar cuando vamos a abrir tu libro? Bueno, pues el libro está dividido en 5 bloques. En el primero de ellos, pues se habla de factores de rendimiento que condicionan el resultado pues en función de la distancia y del tipo de carrera dentro de lo que sería esa amalgama que es el trail running, que tenemos muchas distancias y tipos de carreras. Y se habla también de evaluación de, por una parte, de la fuerza y por otra parte de la resistencia, haciendo un poco de hincapié en las posibilidades que tenemos dentro de lo que serían las pruebas de esfuerzo. Luego hay 2 bloques que están dedicados específicamente al entrenamiento de fuerza y al entrenamiento de resistencia. En el entrenamiento de fuerza, pues además de justificar su pertinencia en base pues, a las distintas razones que se han demostrado experimental y empíricamente que nos ayudan a mejorar el rendimiento y a prevenir lesiones, pues también hay un capítulo dedicado específicamente al trabajo de énfasis excéntrico que creo que tiene o puede tener bastante protagonismo en la preparación del corredor de trail, y otro al entrenamiento de la musculatura respiratoria, que también es una faceta pues quizás algo desconocida por una parte de los corredores o los entrenadores.
Y en la parte de resistencia, pues sin olvidarnos del bagaje que podemos obtener de las carreras en ruta, del atletismo, también de otros deportes que en algún caso pues pueden ser afines por características bioenergéticas o incluso por características musculares. Y luego pues ya nos centramos en lo que sería la especificidad de la montaña, los diferentes métodos, cómo afrontar pues los diferentes patrones locomotores que podemos adoptar en montaña y cómo mejorarlos. Y los dos últimos bloques del libro, pues hay uno dedicado a la periodización de los métodos y cargas de entrenamiento, partiendo de esa descripción que hacemos, ¿no? de la parte de fuerza y de la parte de resistencia, pues cómo podemos organizarlas a lo largo de un ciclo de entrenamiento. Y también gestión y análisis de la competición, que es otra parte que creo que también pues, es bastante interesante. Y ya en el último bloque pues nos centramos en el control de la carga, en qué variables podemos utilizar, tanto a nivel de carga interna como a nivel de carga externa, pues viendo de las más clásicas como la frecuencia cardíaca, el esfuerzo percibido, viendo qué posibilidades y qué limitaciones tienen, hasta pues las más contemporáneas, como podrían ser la saturación muscular de oxígeno y, por supuesto, la potencia, ¿no? Que a día de hoy pues es una herramienta que no podemos dejar pasar y que tenemos que explotar todo el potencial que tiene utilizándola como corresponde. Y bueno, veo que tocas casi todos los puntos un poco que me esperaba. De hecho, creo que le haces todavía un índice mucho más amplio en algunos apartados y cada uno de estos daría para hablar un capítulo del podcast mínimo, porque aquí hay mucho, como solemos decir, hay mucho tomate. Veo que, bueno, me pregunta Rafa, ya sabes que estamos un poco preparando la entrevista esta el otro día en Italia, me preguntaba que no sé si me incluirás algo relacionado con el mundo de la alimentación, nutrición, no sé si en la parte en la cual haces la gestión y análisis de la competición, incluyes algún apartado sobre ello. No, se comenta la importancia tanto de lo que es la parte nutricional como también de la parte del entrenamiento mental, de la tolerancia a la fatiga y de aspectos relacionados un poco con la parte psicológica, pero bueno, creo que son aspectos que no me compete profesionalmente abordarlos y menos en un libro, ¿no? Que bueno, quería ser un poco pues lo más riguroso posible en cuanto a lo que es eso, competencia profesional, y luego también en cuanto a conocimientos y experiencia y bueno, pues no están nombrados porque creo que son dos aspectos clave en la preparación del corredor de trail, tanto la parte alimenticia como la parte psicológica, pero bueno, creo que pues corresponde a nutricionistas y a psicólogos deportivos abordarla y bueno, no, por eso no hay ningún capítulo dedicado específicamente a ello. Sí, es exactamente lo que dije que ibas a decir y estoy totalmente de acuerdo contigo con este tema de dedicarnos cada uno a nuestra parcela en la cual se supone somos más expertos. En el tema de la fuerza, bueno, pues son dos puntos que trabajas, tú insistes mucho en la parte excéntrica y en la parte de la musculatura respiratoria, que yo creo que ahí todavía hay bastante trabajo que realizar. Cuando hablas de por qué hace algo más que además de correr, que entiendo ya sé que te supones al trabajo de fuerza, ¿puedes profundizar un poco más ahí de lo que estás refiriéndote exactamente? Sí, claro, ese es un poco el capítulo, el primer capítulo en el que se empieza a hablar de fuerza. Bueno, antes hay un capítulo en el que se habla de evaluación neuromuscular, pero bueno, ahí pues sería el capítulo introductorio de ese bloque de fuerza y es justamente pues argumentar la pertinencia de ese tipo de trabajo, ¿no? No solo lanzarnos a hacer propuestas de ejercicios o de metodologías, sino tener claro por qué lo vamos a hacer y en base a qué razonamientos pues tiene sentido incluir ese tipo de sesiones que normalmente al corredor pues suelen gustarle menos, que además en algunos casos pues pueden dejarnos cierta fatiga residual y bueno, pues hay que tener claro cuál es el efecto que buscamos a medio y a largo plazo para estar convencidos de ello, ¿no? Y para apostar fuerte por ese contenido de entrenamiento. Uh-huh. Vale, me imagino que hay mucho marco teórico, fundamentarás todo como sueles hacerlo habitualmente. No sé si a la parte más práctica tienes ejemplos. Bueno, ya sabes que no es que sea muy habitual el tema, o sea, no es que debería ser muy habitual el tema de las recetas o ejemplos, pero bueno, sí que puedes hacer alguna parte de aplicación práctica a todo lo que nos cuentas en tu libro, o te has limitado simplemente a contar lo que realmente hay que tener en cuenta y luego ya cada uno de nosotros deberíamos aplicarlo con nuestra forma de entender este libro o estos aspectos que tú tocas.
Bueno, yo no diría que es, de hecho, un libro teórico. He intentado pues que sea riguroso en cuanto a la justificación de por qué se propone una u otra cosa en cada momento, pero el libro tiene más una vocación un poco didáctica, ¿no? De intentar aprovechar lo que la ciencia nos aporta que sea aplicable al entrenamiento, que no sean hallazgos o resultados de investigaciones que luego no tienen traslación al entrenamiento o a la competición o a la gestión de la carga de entrenamiento, sino solo aquellos que realmente nos aportan en el día a día del entrenador. Y en el libro pues hay algún capítulo que tiene pues un cariz un poquito más teórico, como por ejemplo el que hablábamos antes, ¿no? De la justificación del entrenamiento de fuerza, pero la mayoría de ellos pues están bastante surtidos, ¿no? De ejemplos prácticos. Además, el libro también pues lo ha ilustrado una chica que se llama Sara Peña, que bueno, pues ha sido una aportación para mí clave, porque la verdad que le da mucha frescura al libro y bueno, hay muchas ilustraciones de propuestas de ejercicios de fuerza, y luego pues el libro también intenta pues dentro de esa rigurosidad que tenga un lenguaje cercano y que sea entendible para cualquiera pues que tenga un mínimo conocimiento de entrenamiento, y sobre todo que tenga pues inquietud en algunos casos pues por cambiar un poco algunos dogmas, algunos paradigmas que están muy asentados, y bueno, por ver un poco otras posibilidades, ¿no? De entrenamiento, pero vamos, creo que diría que es más un libro más práctico que teórico, y sobre todo muy aplicado, ¿no? Que no se trata, o no he intentado que fuera un tratado de fisiología, un tratado de teoría del entrenamiento, sino lo que realmente es aplicable al corredor de trail. Con esto nos quieres decir que sería un libro apto no para todos los públicos, por supuesto, pero sí para entrenadores que tampoco tengan mucho conocimiento teórico, o sea, que más o menos cualquier persona que esté relacionada con el mundo del trail y entrenamiento pueda entender y sacar provecho de todo el manual. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de entrenamiento pues va a poderle sacar partido al libro. Al menos esa era la intención. No es un libro, no es un manual de autoentrenamiento. Ahí, bueno, pues sí, de hecho en la sinopsis del libro así lo expresa, ¿no? Porque, bueno, soy un poco, vamos, completamente contrario, ¿no? A ese tipo de propuestas de recetas de entrenamiento, de planes cerrados para una determinada distancia o para un nivel de entrenamiento. No es ese tipo de libro, pero sí es un libro en el que pues hay muchos ejemplos, hay muchas propuestas de contenidos, y bueno, cada uno pues le puede sacar más provecho a una parte o a otra, pues en función de en qué parte pues tenga más conocimiento, esté más interesado. Y creo que, como decías, pues es apto, en fin, para cualquier persona que quiera un poco aprender algo más de su deporte o tenga inquietudes, ¿no? Por conocer cómo está el mundillo de la investigación al respecto y cómo eso se puede aplicar al entrenamiento. En el bloque 4, cuando hablas de la periodización de las cargas de entrenamiento, la organización del entrenamiento, hay un apartado muy curioso que le denominas huyendo la pretemporada. Me imagino que, bueno, es del trabajo de fuerza, quiero decir. Oyendo la pretemporada, me imagino que estás hablando un poco de la especificidad que se da en este mundo del trail y de, bueno, pues un poco quitarnos esa... Es uno de los dogmas como los que tú hablas, de hacer la periodo clásico, de trabajar un tipo de fuerza en un momento de la temporada al principio. Bueno, no sé, dándonos un poquito pinceladas de qué estás queriéndonos decir aquí. Sí, justamente, pues vamos, le puse un poco esa coletilla al título del capítulo porque pues me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Con muchos corredores, pues esa idea muy asentada de que, bueno, si hago trabajo de fuerza, que sea como mucho durante las primeras semanas del entrenamiento, que luego sea un trabajo muy suave y bueno, un poco ese concepto de pretemporada que viene un poco de los deportes de equipo, donde puede tener más o menos sentido, pero desde luego en nuestro deporte creo que el trabajo de fuerza debe estar presente durante toda la temporada, evidentemente variando las cargas y los métodos, pero es un componente clave, casi al mismo nivel que lo sería la resistencia. Y bueno, precisamente en ese capítulo pues hay muchas indicadores de cómo
a lo largo de la temporada pues diversas indicaciones de cómo podemos ir jugando, tanto a nivel metodológico como a nivel de periodización, ya sea en la organización semanal, para intentar evitar que haya una concurrencia negativa, que se dé un efecto de interferencia entre los contenidos de fuerza y resistencia, y luego también pues a lo largo de la temporada que cómo podemos ir haciendo progresar ese trabajo de fuerza para obtener el máximo provecho de él. En otro apartado, en el bloque 3, cuando hablas del bagaje del atletismo, las carreras en ruta, entiendo que no sé si hablarás aquí de la compatibilidad de ambas disciplinas o cómo te sirve una para empezar a trabajar la otra. Bueno, no sé. Igualmente, cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar en este capítulo, en el punto 7. Bueno, está más orientado a los métodos de entrenamiento que de alguna manera pues heredamos del atletismo y de las carreras en ruta. Al final, un corredor de trail es sobre todo un corredor y tiene que dominar uno de los 4 medios de locomoción. En las carreras de montaña es correr en llano. Todas las carreras de montaña en mayor o menor porcentaje tienen tramos llanos y además pues sabemos que la mejora de un corredor en llano siempre tiene una transferencia positiva a la carrera en subida y puede tenerla también a la carrera en bajada, con lo cual pues creo que no hay que olvidarse de esos métodos de entrenamiento clásicos del atletismo y la palabra clásica pues no tiene que ser vista como algo negativo, todo lo contrario, hay que saber beber de las fuentes que ya están muy contrastadas y que han demostrado fehacientemente pues sus efectos positivos sobre el rendimiento y también tiene un poco una vocación de clarificar algunos términos, ¿no? Porque también, bueno, pues me ha pasado con algunos corredores, incluso con algunos compañeros entrenadores, que a veces pues manejamos diferentes terminologías y no tenemos demasiado claro pues cuando nos referimos a un entrenamiento de interval training o cuando a un método fraccionado de series de ritmo de resistencia o que entendemos cada uno por Farlek o qué buscamos, qué indicadores tenemos que considerar en un rodaje continuo, si nos interesa más la deriva cardíaca o nos interesa más que mejore la eficiencia cardíaca y bueno, son términos que a veces pues no se utilizan con la rigurosidad que deberían o vamos, en cualquier caso creo que es importante pues que manejemos un etiquetado común también de cara pues a los capítulos siguientes del libro pues está un poco orientado con ese sentido, ¿no? Tener claro a qué nos referimos con cada tipo de entrenamiento de esos que son, pues eso, como decía, más clásicos, ¿no? Del atletismo o de las carreras en ruta. Los factores de rendimiento del trail running, bueno, me imagino que habrás hecho un análisis pormenorizado, haciendo un análisis de las exigencias de cada una de las apartados que intervienen en esta modalidad, pero ¿has esparcelado por diferentes, digamos, modalidades dentro del trail? Es decir, carreras más tipo vertical, carreras más cortas de carreras de montaña, carreras más largas, ultras, maratones, o no has dado este paso y has tenido en cuenta estos diferentes tiempos de esfuerzo, diferentes metabolismos? Parcelado por distancias no, porque bueno, a día de hoy pues los resultados que hay experimentales o los datos de investigación son todavía bastante escasos como para, a mi juicio, poder afirmar de manera rotunda que hay unos factores diferenciales para cada distancia, aunque sí hay bastantes estudios y bueno, he intentado un poco pues reflejarlos, vamos a hacer un recorrido lo más aplicado posible respecto a los medios de locomoción, por ejemplo, qué factores son más determinantes en subida y qué factores son más determinantes en bajada. También en algún momento del capítulo pues se habla de las distancias más largas, que bueno, si hay pues algunos estudios comparativos de distancias más largas y distancias más cortas, pero sin entrar en lo que sería pues kilómetro vertical o carrera vertical, distancia classic, distancia maratón ultra, pero bueno, sí entre las carreras más largas, las que se van por encima de los 100 kilómetros y las que se irían pues en torno a los 20 kilómetros. Y luego también hay una parte dedicada pues a las posibles diferencias entre hombres y mujeres, que es un debate pues bastante abierto, ¿no? Cada vez pues parece que las mujeres en las distancias más largas acortan, valga la redundancia, la distancia que les separa de los hombres y bueno, pues ahí hay bastante divulgación científica y bastantes estudios que han intentado resolver cuáles son las causas que pueden estar detrás de esa menor diferencia y bueno, también hay una parte dedicada a ello porque creo que también es importante de cara al entrenamiento de la mujer, de cara a entender un poco mejor cuáles son sus particularidades, pues también, vamos, he creído interesante abordar esa parte. Una rápida.
¿Valen la pena las pruebas de esfuerzo? Bueno, ahí, si me preguntas a mí como Nacho Martínez, pues claro, tengo una opinión un poco viciada porque pues gran parte de mi desempeño profesional lo dedico a ello, ¿no? Pero bueno, el capítulo pues intenta reflexionar acerca de los pros y los contras, poniendo evidentemente en la balanza pues el coste económico que puede suponer la prueba de esfuerzo, pero bueno, más que en realidad responder a la pregunta, que es pues más pues una manera de llamar un poco la atención, pero la idea sobre todo pues era tratar de destripar un poco, ¿no? Todo lo que nos puede ofrecer la prueba de esfuerzo, no quedarnos solo pues con el dato más obvio a veces, que es el consumo máximo de oxígeno, sino pues entender, por ejemplo, qué diferencia hay entre lo que sería un valor como el FTP, que está ahora muy en boga, y los umbrales ventilatorios, incluso entre determinar la localización de esas zonas de transición con metodología de análisis de intercambio de gases o con lactato, que también pues es otra duda que a veces se plantea a entrenadores y a corredores, si es igual, si hay una que valga más la pena que otra. Y también la parte de flexibilidad metabólica y de patrón ventilatorio, que para mí son los dos datos más interesantes que nos aporta una prueba de esfuerzo con análisis de gases, ¿no? Conocer la flexibilidad metabólica del corredor, conocer bien su capacidad de oxidar grasas y al mismo tiempo de producir lactato a las intensidades altas de esfuerzo. Y luego la parte de patrón ventilatorio, ¿no? Ver un poco haciendo la analogía pues con lo que sería el patrón biomecánica de carrera, pues ir viendo cómo evoluciona frecuencia ventilatoria y volumen tidal, igual que lo hace pues la amplitud de zancada y la frecuencia de zancada, ¿no? Y eso es una parte de las pruebas de esfuerzo que a veces pues pasa completamente inadvertida y que creo que se le puede sacar muchos rendimientos si sabemos dónde hay que mirar, ¿no? Y esa es un poco la idea de esa parte del capítulo también, pues mostrar qué partes de un informe de una prueba de esfuerzo pues son las que podemos mirar con detalle, podemos sacar información que a veces pues no, si no lo sabemos pues se nos pasa por alto. Bueno, pues yo creo que has generado ya bastantes expectativas, has dado unas cuantas pinceladas y unos cuantos titulares sobre lo que podemos encontrarnos en tu libro. Yo creo que sí que has dado suficientes justificaciones y digamos claims para poder estar pendientes de cuando saques tu libro, que por cierto, cuando es en breves semanas ya, ¿no? Sí, si se cumplen los plazos editoriales, que bueno, ya están un poco fuera de mi mano, pues espero que para final de este mes, espero que para final de noviembre esté ya a la venta, tercera, cuarta semana de noviembre, y bueno, pues ya se pueda adquirir y bueno, esperando a ver un poco la gente a ver cómo lo critica y bueno, un poco pues con los nervios, ¿no? De ver si a la gente pues le parece interesante o le parece un bodrio, no sé, habrá que ver. Bueno, pues eso, enseguida te daremos algo de feedback, los que tenemos más confianza, y los demás me imagino que te lo dirán de otra manera. Y nada, la verdad es que te digo que genera bastantes expectativas, así que yo creo que estaremos pendientes de cuando se publique para echarle un ojo rápido y luego ya leerlo más profundamente. Y nada, muchísimas gracias por darnos estas pinceladas tan interesantes sobre tu libro, tu creación, tu hijo, y que bueno, pues agradecerte mucho tu disponibilidad como siempre, Nacho. Nada, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por pensar en mí, en este caso, en presentar el libro, que bueno, pues me hace mucha ilusión porque es un proyecto vital al que he dedicado muchas horas y bueno, pues la verdad que ahora que ya veo cerquilla la meta, pues bueno, estoy con bastante ilusión. Hay que sprintar ahora. Muy bien. Hay que sprintar, sí, la verdad que sí. Eso es. Bueno, pues nos vemos en breve por las tierras leonesas y allí nos contarás un poquito todo más de cerca, ¿vale? Nacho, un placer. Venga, igualmente, hasta entonces. Ha llegado el momento de la despedida en este nuevo episodio del podcast de la revista Corredor. Antes de acabar, como siempre, el cierre, el broche de oro, que lo pone de nuevo Óscar Alonso, de 72 kilos, con su reflexiva viñeta sonora. Esperemos que os guste. Hasta la próxima. Adiós. El otro día me pasó algo insólito. Corrí los 10 kilómetros de la carrera pirata de la Bilbao Night Marathon y no me encontré ni crucé con nadie conocido. Absolutamente a nadie. Es verdad que fui solo a la carrera,
Pero siendo mi ciudad siempre ves a alguien en el público o adelantas a tu compañero del colegio, no sé. Después de 15 años corriendo por el mundo, ocurrió en mi propia casa. Había participado en maratones en Tokio, en Ámsterdam, en Roma, y me había topado con conocidos. Había saludado a mi novia, a mis hijos, había visto una pancarta de algún amigo, y ahora, como si fuera un fantasma, vagaba solitariamente durante 10.000 metros rodeado de desconocidos. Me di cuenta en el kilómetro 4, lo volví a notar en el kilómetro 7 y ya me preocupé en el 9. Entré en la línea de meta mirando a todos lados, como cazador de personas. Y nada, soy un alma desconocida que corre por el mundo, que pensándolo mejor, no está nada mal, ¿no?